Bien, seguridad uno. Vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Que lo vamos a ver así básicamente, y se les explico lo más importante, porque en realidad estos temas los aprenden más en la práctica, ¿sí? El día de mañana cuando desarrollen su función como profesional en higiene y seguridad, eh, estos conceptos se entienden solo, ¿sí? Ya tendrían los conocimientos básicos, entonces estos se aprenden en la práctica. Bien, lo que querías mostrarles primero, ¿sí? Es la relación que tienen todos estos conceptos. Acá le hice un pequeño mapa conceptual, que lo vamos a ver ahora por parte, lo vamos a desarrollar todos. La organización de seguridad es la función importante que nosotros tenemos que determinar. Tanto si es que llegamos a una empresa que ya posee una organización de higiene y seguridad, cómo nos adaptamos a ella, ¿sí? O los diferentes tipos que hay para poder adaptarnos mejor. Y si no llega a tener una organización adecuada de seguridad e higiene, tendríamos que crearla. Esta organización se puede dar por dos maneras, ¿sí? Ambas son aptas para la ley de higiene y seguridad. Podemos crear un comité de seguridad o una comisión de seguridad, ¿sí? Tanto el comité como la comisión consecutivamente nos lleva a armar una metodología de procedimiento operativo. Ese es el significado de las siglas, el MPO. Esta metodología de procedimiento operativo lo hacemos bajo la visión del riesgo cero, ¿sí? Siempre con nuestro objetivo como riesgo cero. Para lograr esto, debemos guiarnos del decreto reglamentario 351/79, ¿sí? De la Ley de Higiene y Seguridad, donde también establece algunas resoluciones legales para ciertas actividades. Ahí les coloqué dos nada más, la 617 y la 911. Pero hay varias, le voy a nombrar otros ejemplos. Y bien, este decreto reglamentario trabaja en realidad todos los riesgos, los tipos de riesgos que nosotros fuimos viendo, ¿sí? O todos los tipos de riesgos que existen. Pero bueno, acá en este video vamos a trabajar estos tres que le mandé material, ¿sí? Tanto riesgo eléctrico, radiación, riesgo químico. Y en el riesgo químico me gustaría que veamos lo que es el sistema de identificación de agroquímicos. Es el NFPA. Bien, ¿qué es la seguridad en la organización? Para eso acá les dejé el concepto de seguridad. Es una ciencia interdisciplinaria que está encargada de evaluar, estudiar y gestionar los riesgos a los que se encuentra sometido una persona o un grupo de personas en un determinado ambiente laboral. Esta organización, ¿sí? Como les había aclarado, tienen diferentes tipos de organización, ¿sí? Un comité de seguridad, una comisión, ¿sí? Acá les nombro otro ejemplo como organización de staff, organización en línea. Son diferentes tipos de organizaciones que puede haber, pero lo importante es que esta organización es o un comité o una comisión de seguridad. Entonces, para lograr esta organización de seguridad, nosotros tenemos que lograr una comisión o un comité de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente, digamos que son lo mismo, ¿sí? En este caso acá tenemos una definición, digamos, de comisión, ¿sí? Que se constituyen las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo y se conocen sus funciones y las funciones del personal, ¿sí? En el comité es exactamente lo mismo, ¿sí? Se agrupa una determinada cantidad de personas. Estas personas cada uno tienen sus funciones, sus roles relacionados a higiene y seguridad, ¿sí? Supongamos, un personal es el encargado de escuchar a las opiniones o quejas de los empleados sobre ciertos riesgos que aparecen y se le informa a tal persona. Otra persona es encargada de detallar las cosas que tendrían que comprar o invertir, ¿sí? Y obviamente el responsable siempre, o líder, digamos, el director de la comisión, sería un profesional en higiene y seguridad, ¿sí? Las demás personas pueden ser cualquier profesional, ya sea un obrero como los jefes de cada área perteneciente a esta comisión. Lo que harían sería ayudar a lograr cumplir con todas las medidas de higiene y seguridad. Pero al final el que adopta, determina y elige las medidas que se van a hacer es el profesional de higiene y seguridad. Viendo lo que es un comité de seguridad, ¿sí? Es algo más estructurado. Acá la definición establece como un órgano paritario encargado de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo
asistir y asesorar al empleador en la ejecución de programas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? Todo lo que esto de un comité de higiene y seguridad es básicamente lo mismo que una comisión, solo que el comité es algo estructurado, definido, más ¿cómo se podría decir? Como que tiene un lugar dentro de la empresa, ¿sí? Un comité de higiene y seguridad está ya determinado incluso en la estructura de la empresa. En cambio, la comisión es algo interno, algo que se habla nada más. No hay ninguna ubicación en la estructura, ¿sí? de la organización. Es como si no existiera. Es algo que está hecho de boca nada más, por responsabilidad propia, ¿sí? Uno pertenece a la comisión, bueno, tiene que hacer tal cosa, ¿sí? Cambia en el comité, la empresa incluso te obliga a cumplir tu rol dentro del comité. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre estas dos. Pero ambas son con el propósito de lograr una organización de seguridad. Acá lo que les coloqué como miembros del comité, ¿sí? Se establece obviamente dependiendo de la cantidad de la empresa. Es solamente un ejemplo de la cantidad de personas que podrían formar este comité. Al igual que la comisión, puede ser cualquier profesional de la empresa, solo que el director de este comité de seguridad sería un profesional de higiene y seguridad. Cuando me refiero a un profesional en higiene y seguridad, hago referencia a un licenciado en higiene y seguridad, o un ingeniero en seguridad industrial, o un ingeniero o arquitecto de cualquier rama que con especialidad en higiene y seguridad, ¿sí? El técnico en higiene y seguridad en todo esto entra como un operario miembro del comité o comisión, ¿sí? No, no tenemos el poder los técnicos para ser directores de este comité o comisión. Hablemos un poco de la metodología del procedimiento operativo, ¿sí? Esta metodología es la que compone a este comité o a esta comisión de seguridad. Esta metodología se basa principalmente, acá le dejo el mapa sinóptico, en donde se establecen las actividades primordiales que hay que realizar con esta metodología, que es neutralizar la eliminación de las causas, ¿sí? Que para nosotros son los riesgos. ¿De qué manera? Se lo hace de manera analítica, de manera correctiva y de manera preventiva. Explicándolo a grandes rasgos, ahí en el mapa conceptual tienen algunos ejemplos, pero la analítica sería todo aquellos documentos que determinen que se realizó algo, ¿sí? Los protocolos, los informes, las planillas de capacitación que firman al finalizar una capacitación, todo eso son registros de documentación. Eso en el comité o comisión habría un encargado. Si bien nosotros o el profesional de higiene y seguridad da la capacitación, los registros y demás los puede los puede hacer o ser responsabilidad de alguna persona miembro del comité o comisión. Las medidas correctivas, esas las vemos, vale, les explico, ¿sí? Las medidas correctivas en realidad es la parte en donde las acciones que se toman cuando ya ocurrió algún accidente o una enfermedad profesional, ¿sí? O sea, ya ocurrió algún daño, ¿cómo hacemos para corregir para que no vuelva a suceder? Desde mi punto de vista, porque eso es algo personal, las medidas correctivas son cuando ya hicimos mal las cosas y ahora tenemos que tratar de arreglarlas, ¿sí? Donde me enfoco más, donde me gusta más el área de higiene y seguridad es en la última parte de este mapa, que es las medidas preventivas. Todas las medidas preventivas son anteponerse a cualquier situación. Si nosotros logramos, junto con obviamente la participación de todo el comité y comisión, identificar todos los riesgos, logramos determinar todas las medidas preventivas adecuadas, ¿sí? Para el accionar de algún riesgo, entonces nunca tendríamos que llegar a efectuar alguna medida correctiva, ¿sí? De todas formas, las acciones correctivas tienen que estar ya determinadas por si llega a pasar. Por ejemplo, una acción correctiva sería el protocolo que hay que seguir en el caso de que ocurra algún accidente. Se llama el SAME, se llama el RT, o si es que alguien ve un principio de incendio, quién llama a los bomberos, todo lo que sería el rol de incendio, son medidas correctivas, porque ya ocurrió. Las medidas preventivas son todas aquellas que evitarían que haga o que se genere algún tipo de incendio, ¿sí? Para seguir con el ejemplo de incendio. Serían las señalizaciones, ¿sí? En el caso de que haya material combustible, las señalizaciones de prohibido fumar, por ejemplo,
Todo eso son medidas preventivas. Si nadie fuma en esa área, nunca ocurriría un incendio y nunca habría que efectuar alguna medida correctiva. Pero de todas formas, hay que estar preparado. Bien, riesgo cero. Creo que ya lo habías explicado también en el Classroom. El riesgo cero es un mito, ¿sí? Una leyenda, digamos, en el área de higiene y seguridad, pero principalmente es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que lograr, o queremos lograr siempre, ¿sí? Ese sueño de que una empresa o nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Donde estamos nosotros a cargo, no haya ningún tipo de riesgo. No obstante, como le había dicho, esto es imposible porque aparece el factor humano. Y el factor humano es tan impredecible que incluso donde no haya ningún tipo de peligro, algo va a ser para que sea peligroso. ¿Sí? Algún acto inseguro o alguna condición insegura la va a utilizar. ¿Sí? O sea, no lo va a lograr identificar como lo haría un profesional de higiene y seguridad. Bien, lo que les dejo acá, que también está en la cartilla, ¿sí? Son cuadros sinópticos donde explica más o menos la relación que hay de este riesgo cero, nuestro objetivo como riesgo cero, en la metodología de procedimiento operativo, ¿sí? Acá se hincapié en lo que se conoce como plan maestro, que el plan maestro en realidad es también se lo conoce como PTS, el procedimiento de trabajo seguro, o los protocolos de seguridad, ¿sí? Todas aquellas medidas. El plan maestro engloba todas las acciones que recién había explicado. Las medidas analíticas, las medidas correctivas y las medidas preventivas. Eso sería el plan maestro de nuestro comité o comisión. Como había dicho, todo esto se lo hacen conforme a la ley, que principalmente se lo determina en el decreto reglamentario 351/79. Para cerrar lo de la metodología de procedimiento operativo, ¿sí? La metodología es usada principalmente en una comisión o comité de seguridad. Para nosotros, desde una perspectiva del objetivo riesgo cero y conseguir una metodología de procedimiento operativo, sería indispensable crear una comisión o comité. La verdad es que en realidad eso es muy difícil de lograr en la vida real, pero no está de más intentar. Lo más probable cuando lleguen a una empresa o ya tienen un comité o comisión en el que se tienen que adecuar y no van a poder realizar ningún cambio, o no la tiene y bueno, de hace años que están trabajando solo, entonces el área de higiene y seguridad va a seguir trabajando sola. Pero pueden intentar, ¿sí? Armar un comité o una comisión. Bien, el decreto reglamentario 351/79 es algo gracioso, sería cuando me lo enseñaron, ¿sí? Porque la ley de higiene y seguridad del trabajo es la 19.587/72, ¿sí? ¿Qué significa el barra? Que es el año en el que fue promulgada. Por lo que la ley de higiene y seguridad fue hecha en el año 1972. Bien, al poco uso, importancia e incluso un poco de discriminación a esa ley, donde nadie en toda la Argentina le daba bolilla, ¿sí? A la ley de higiene y seguridad, se creó este decreto. Este decreto hace obligatorio el uso de la ley de higiene y seguridad, ¿sí? O sea, un poco tonto se podría decir si lo ven desde el punto de vista que tuvieron que hacer un decreto para hacer obligatoria una ley. ¿Se entiende? El decreto reglamentario fue así, ¿sí? Este decreto establece la obligatoriedad del cumplimiento de la ley de higiene y seguridad. Resumiendo, eso es lo que significa este decreto. No obstante, la crítica a la ley de higiene y seguridad fue de que como que estaba muy generalizado, como que no se entendía bien lo que solicitaba, ¿sí? O sea, más allá de los objetivos del profesional de higiene y seguridad y más o menos las características que deberían tener la empresa para cumplir con estos requisitos, no establecía como reglamentos específicos. Entonces este decreto ya los estableció, ¿sí? Por eso tanto el decreto reglamentario está dentro, digamos, de la ley de higiene y seguridad, pero la complementa y la hace obligatoria. Este decreto, acá le dejo una pequeña definición, ¿sí? Donde básicamente, bueno, como les había explicado, establece la obligatoriedad de la ley 19.587/72.
Lo que les puse, bueno, con los que le mandé como índice, que ya le había mandado anteriormente, solamente que ahora se lo mandé en un archivo aparte, eh, es el índice de todo el decreto 351. Ahí está determinado capítulo por capítulo, y título por título, todo lo que especifica el decreto 351/79, ¿sí? Tanto en el anexo 1, donde establece la mayor parte de todas las competencias que deben cumplir para la ley de higiene y seguridad, y en los siguientes anexos los específicos relacionados a riesgos más predominantes, digamos. Todo esto de ruido y vibración, instalación eléctrica que ven en estos anexos, ya habían sido nombrados en los capítulos anteriores, solo que acá se los desarrolla con protocolos específicos y otras temáticas, haciéndolo más detallado y imposible de malinterpretar. No obstante, sí, hay varios huecos, digamos, en la ley de higiene y seguridad. Uno de ellos, que es el hecho de no establecer en todas las ocasiones unidades de medida, ¿sí? Por ejemplo, sí, que les digo, cuando lean la ley, seguro cuando... La ley en realidad de higiene y seguridad es como la Biblia del cura, ¿sí? Ustedes cuando hayan trabajado o estén trabajando en una empresa o anden de aquí para allá, van a notar que siempre tienen que volver a la Biblia. Van a notar que en algún momento van a necesitar, no se acuerdan de algo, y van ahí a abrir la ley de higiene y seguridad. A medida que la vayan trabajando, van a ir notando que hay ciertos huecos, cosas que se entienden, pero no son tan específicas, entonces dejan un poco al aire la interpretación, ¿sí? Por ejemplo, en el área de construcción, establece que todas las barandas de seguridad, por ejemplo, que imagínense una construcción de varios pisos, ¿sí? Un departamento, en el tercer piso, supongamos, como recién están haciendo todo lo que sería la estructura, no hay paredes. Entonces las personas podrían pasar de largo. Entonces en esos lugares establece que debe haber vallas de seguridad, ¿sí? Que sean resistentes. Y no dice nada más. Cuando hablan de resistente, no dice resistente a qué. Tiene que ser resistente al peso de un niño, al peso de un hombre, al peso de un elefante, al peso de una maquinaria, ¿sí? Al no establecerlo, si yo coloco un alambre de punta a punta y le cuelgo un par de cintas de seguridad para que se vea, ¿sí? Y yo jalo el alambre, ¿sí? Y aguanta, está resistente, ¿sí? Podría estar cumpliendo con la ley de la peor manera posible, pero está cumpliendo con la ley. Obviamente un profesional de higiene y seguridad donde es consciente de que eso no es suficiente, no va a aplicar eso, pero es un hueco que deja al aire la ley. Eso les dejaba más o menos a modo de ejemplo nada más. Bien, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo también determina otros decretos, ¿sí? Y resoluciones que son específicos dependiendo de la actividad. Aquí les dejo algunos ejemplos. Tenemos el decreto 617, que es para la actividad agraria, el 911 para actividad en construcción, el 249 para actividad minera, la resolución 311, que es para el área de televisión por cable, la 592, que es para los trabajos con tensiones de instalación eléctrica mayores a 1 kilovolt, o sea, alta tensión. Al igual que esto, hay una resolución y un decreto para todas las áreas en donde nosotros podemos trabajar, que como le había dicho, el área de higiene y seguridad se extiende en todo lugar del territorio argentino donde haya un operario. Incluso en una biblioteca también hay una resolución. Obviamente el largo, ¿sí? O el tamaño de estas resoluciones, con las condiciones y requisitos a cumplir, difieren mucho dependiendo de la actividad. No van a ser los mismos los requisitos que hay que cumplir en un hospital que los que hay que cumplir en un taller o lo que hay que cumplir en una biblioteca, ¿sí? Van difiriendo. Pero lo que quiero aclarar con esto es que no hay nada que inventar, ¿sí? No se preocupen en el hecho de que no tengo que saber todo, porque encima yo cuando vaya a trabajar tengo que hacer otras cosas aparte que esto. No, ya está todo inventado en realidad. Cuando ustedes ingresen a trabajar, o a medida que vayamos avanzando ahora, van a ir notando que ya está todo hecho. No hay nada que se puedan marear. Hay alguna resolución o algo, o le piden algún trabajo que no saben cómo hacer, buscan la resolución o decreto y ahí les dice todo cómo exactamente lo tienen que hacer.
¿sí? Higiene y seguridad es un área donde se juntaron, se fusionaron muchas ciencias y muchas técnicas, muchas disciplinas, en donde la mayoría de los cálculos que efectuamos acá son casi exactos, pero son fáciles de interpretar. Bueno, primero vamos a ver el riesgo eléctrico, luego vemos el riesgo químico con el sistema de identificación en FPA y al último le explico lo que es la radiación. Con respecto a lo que es el riesgo eléctrico, ¿sí? La electricidad, el mayor temor que se le puede tener, o no sé si temor, pero por lo menos respeto, es porque no se ve, ni se oye, ni se huele, ¿sí? No tiene ningún tipo de esas características. La gravedad de lo que pueda causar esta electricidad va a depender de la tensión con la que trabajemos, ¿sí? El voltaje. No es lo mismo el alta tensión de las líneas del cableado de la luminaria pública que la electricidad que tenemos en nuestras casas, que es de 220 volts, ¿sí? Todo eso va a depender. No obstante, el cuidado tiene que ser el mismo, ¿no? Pero la gravedad en el caso de que llegue a ocurrir un accidente va a depender de ese factor. Los tipos de riesgo eléctrico, la mayoría le van a decir que son dos, ¿sí? Pero en realidad son tres. Y ahora acá se los voy a explicar. Primero tenemos el contacto eléctrico directo. ¿Qué significa eso? El contacto eléctrico directo es aquel contacto que tenemos con un objeto que normalmente tiene tensión. Por ejemplo, ustedes van y meten los dedos en el enchufe. Saben que el enchufe tenía electricidad, ¿sí? Ese sería un contacto directo. El contacto eléctrico indirecto es aquel cuando nos electrocutamos o una persona se llega a electrocutar al tocar un objeto que normalmente no tendría que tener electricidad, ¿sí? Por ejemplo, si tiene alguna mesa con patas de metal, supongamos, se quieren levantar y tocan o se apoyan en esa pata de metal de la mesa y se electrocutan, ¿sí? Normalmente esas patas de la mesa no tendrían que tener electricidad, pero por alguna falla, que sea algún cableado que se soltó de la pared o algún motivo X, que pueden ser varios, esa parte de la mesa quedó con carga eléctrica y ustedes la tocaron. Ese es el contacto eléctrico indirecto. Y por último, es el arco eléctrico. Y el arco eléctrico no es ningún tipo de contacto. Para esto, tienen que imaginarse, esto solamente sucede en las altas tensiones, ¿no? O sea que en sus casas es poco probable que haya algún arco eléctrico. Todos los elementos eléctricos, ¿sí? O un generador de energía, cuando trabaja con alta tensión, generan una onda eléctrica alrededor de ese generador, ¿sí? Esa onda eléctrica, no, como había dicho en un principio, no se ve, porque es la energía que emana de ese generador. Por lo que se establecen algún tipo de distanciamiento de seguridad, ¿sí? En donde no nos podemos acercar a esos generadores eléctricos. Porque si llegamos a pasar cerca de ahí, una de esas generaciones de energía, podemos electrocutar, ¿sí? Y eso sería una electrocución por arco eléctrico. El arco eléctrico es toda esa energía que emana del elemento de electricidad, que obviamente no se puede ver, pero y sin entrar en contacto con el elemento, o sea, sin tocar el generador, me puedo llegar a electrocutar. Y esos son los tres tipos de riesgo eléctrico. Para trabajar contra ellos tenemos medidas de protección, ¿sí? Que acá les muestro las relacionadas al área específica de nosotros, donde tenemos el alejamiento de las partes activas, todos aquellos trabajos donde no sea indispensable estar cerca de elementos eléctricos, los alejamos. Si en un caso tienen que trabajar de todas formas en esos lugares, nos enfocamos en las otras dos medidas, que sería la interposición de obstáculos, sería todo el uso de EPP, guantes de goma, alguna alfombra de goma para evitar que se cierre el circuito con el piso y la persona no se electrocute. O algunos usan todo, cuando trabajan en altas tensiones usan un traje integral, ¿sí? Toda una ropa completa que los cubre de traje de PVC, evitando la electrocución. O el recubrimiento de parte activa, o OI, ¿sí? Si podemos hacer las dos mejor. Aquellos elementos, supongamos que hay una maquinaria donde se ve todo el cableado, ¿sí? Y no debería verse, entonces tapamos. Como por ejemplo, que el que tiene en todas sus casas, si van a ver el tablero eléctrico, existe una contratapa. Hay una contratapa que es la que evita que nosotros veamos todo el cableado que va entre una llave a la otra.
Si no tienen esa, entonces ustedes pueden ver todo el cableado, pero no se debería ver. Nosotros cuando vamos a cortar la luz o dar la luz, ¿sí?, de la llave térmica o diferencial, no tendríamos que ver todo el cableado que está atrás. Para eso se coloca una contratapa. Sobre esto me gusta aclarar, ¿sí?, sobre los equipos de protección. Tenemos, bueno, como conocen, la llave termomagnética, la llave diferencial y también la puesta a tierra. ¿Para qué sirven? ¿Sí? La llave termomagnética sirve para cuidar a las instalaciones y la llave diferencial y puesta a tierra para cuidar a las personas. De esa manera la manera más fácil de memorizárselo. La llave termomagnética, como se mal dice, salta, ¿sí?, y se corta la luz cuando algún elemento de su hogar, supongamos, está haciendo un cortocircuito. Dentro del televisor, dentro de la heladera, dentro de la computadora, algo y está haciendo cortocircuito y la llave termomagnética salta. ¿Qué hace eso? Que como hay un sobrecalentamiento de la línea eléctrica por algún aparato, este interruptor corta al circuito eléctrico de manera que ese equipo no se sobrecaliente o no se termine de quemar, ¿sí? La llave diferencial trabaja de otra manera. La llave diferencial, cuando una persona se electrocuta, ¿sí?, esta electricidad, una parte sigue por el circuito ordinario y otra parte se va al cuerpo humano. Por eso se empiezan a electrocutar. Esta pérdida de tensión, esta baja de tensión, la llave diferencial la identifica, ¿sí? Nota que hay alguna falla, hay una baja de tensión que no es normal, que bueno, suele generarse por el contacto con una persona, y de la misma manera salta, ¿sí?, y corta el circuito eléctrico, evitando que esta persona se siga electrocutando ahí porque siga habiendo baja tensión. La puesta a tierra, por otra parte, ¿sí?, trabaja con una medida de que se coloca una jabalina de hierro afuera de la casa. Este cable, que capaz que lo identifican, es verde con amarillo, va por todas las puestas a tierra de los enchufes principalmente, y les explico cómo funciona. La electricidad tiene su camino, ¿sí?, y tiene la particularidad que va por donde haya menos resistencia, ¿sí? Una persona, un hombre, mujer en promedio, tiene aproximadamente 2000 ohm, ohm en la unidad de medida de la resistencia, tiene 2000 ohm de resistencia, ¿sí? A diferencia que una jabalina tiene entre 15 y 20 ohm, ¿sí?, de resistencia. Por lo que cuando una persona entra en contacto con la electricidad y se empieza a electrocutar, la electricidad tiene un camino para elegir. O electrocuta completamente a la persona, o se puede también desviar a la jabalina. Como la jabalina tiene menos resistencia, la electricidad, la mayor cantidad, decide irse por la jabalina. Eso hace la puesta a tierra. Por eso la importancia de la puesta a tierra, una puesta a tierra bien instalada, ¿no? La electricidad no llegaría a electrocutar a esa persona porque o si sufre una pequeña defibrilamiento, ¿sí?, por electricidad, y ya saltaría la llave diferencial, o le daría tiempo incluso a él mismo llegar a apagar el elemento que está haciendo que se electrocute, porque no recibiría tanta energía, porque la mayor parte de esa energía que lo electrocutaría se iría a la puesta a tierra. Esa es la importancia de los elementos de protección personal, los elementos de protección en el riesgo eléctrico. Con respecto al riesgo químico, me interesa más esta parte ya habíamos trabajado un poco de riesgo químico, la identificación de los agroquímicos, que es solo a modo de ejemplo, ¿sí? Tampoco se los pido que se los memoricen cuando les tomo algún examen, pero sí que lo conozcan, ¿sí?, por lo menos sus partes. El sistema de identificación en FPA, ¿sí?, es un sistema que consta de una serie de pictogramas que acá les dejo, en donde establece el riesgo primordial de ese agroquímico, ¿sí?, que se transporta, o químico, que ya puede ser corrosivo, tóxico, nocivo, irritante, explosivo, inflamable, comburente, ¿sí?, o peligroso para el medio ambiente. Este pictograma se ve complementado por un rombo, como el que se ve aquí, que es con estos 4 colores, establecen un número de peligro, ¿sí? Supongamos riesgo para la salud, aparece 4, 3, 2, 1, 0, ¿sí?
ese número, si ya sea mortal, ya sea extremadamente riesgoso o riesgoso, ese número va ahí en el cuadradito azul. El de inflamabilidad da una serie de números también del 0 a 4. El número que represente al potencial de inflamabilidad de este tóxico va en esa parte del rombo. La parte de reactividad, sí, también el número del 0 al 4 establece su reactividad con algún otro elemento u otro químico. Y por último, en la parte de abajo va a determinar si es que pertenece a algún tipo de riesgo especial. Acá le dejo un ejemplo, ¿sí?, de este rombo de NFPA que está identificando un tanque de gasoil, donde en primera instancia está el pictograma arriba grande, que es inflamable. Luego esa misma inflamabilidad se repite en la parte roja del rombo de NFPA, donde en este caso es un riesgo leve, se establece para la salud con el número 1, y en la parte amarilla posee una reactividad estable y no posee ningún tipo de riesgo especial. No es oxidante, ni ácido, ni alcalino, por eso en la parte blanca no hay ningún número, ¿sí? Eso lo dejamos a modo de ejemplo y por ahí lo pueden llegar a identificar en los camiones estos que transportan material combustible cuando van por la ruta o por la calle. Bueno, y por último entramos a lo que sería radiación. La radiación, ¿sí?, o el espectro de la radiación, se clasifican en realidad en función de la energía transportada por ondas. Y se los explico así sencillo, ¿sí? La radiación sale de todo tipo de elemento electrónico o incluso de la naturaleza, ¿sí? Acá les dejo una gráfica en donde la cantidad de Hertz, que son la unidad de medida de la radiación, emana cada elemento, ¿sí? Y se caracterizan en no ionizante o ionizante. Las no ionizantes, que ahora les explico, son todas aquellas radiaciones que nosotros recibimos todos los días, ya sea de un microondas, del celular, del mismo sol, ¿sí?, que en determinado tiempo la persona almacena en el cuerpo, pero la logra eliminar. La ionizante es una energía tan intensa, radioactiva, que no llegamos a eliminar del cuerpo. Entonces, este tipo de radiaciones, que acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí?, como traspasan algunos elementos, las radios son alfa, beta, rayos X, gamma, los neutrones, ¿sí?, cómo llegan a atravesar ciertos elementos. La mayoría de las medidas de protección contra las radiaciones, ¿sí?, vienen relacionadas todo al plomo, ¿sí?, como notarán acá, abarca la mayor cantidad de lo que sería las radiaciones, ¿sí? Utilizan una manta o un traje de plomo y ya se los considera protegidos ante las radiaciones. Ya entrando a algo nuclear, digamos, algo llama una radiación más fuerte, ya tendríamos que utilizar sí o sí hormigón para la separación de estas radiaciones. Bien, el cuerpo humano, como les había dicho, almacena una gran cantidad de energía que recibe todos los días de esta radiación no ionizante en general. De todas formas, tanto esta radiación no ionizante como la ionizante, llega a un punto en que el cuerpo no llega a eliminar la cantidad que está absorbiendo, ¿sí? Si es que eso llegara a pasar, ustedes ya pasarían a estar irradiados, ¿sí? La persona irradiada empieza a generar una serie de problemas a nivel de su salud, ¿sí?, que en realidad es un choque de moléculas, que me gusta explicarlo porque a mí me lo explicaron de la siguiente manera. Supongamos esta ruta, ¿sí? Esta ruta sería todo su cuerpo, ¿sí?, en donde están cada uno de los vehículos aquí andando, son sus moléculas. Bien, todo su sistema circulatorio, digestivo, todo tiene algún tipo de sentido. En este caso, los vehículos van hacia la izquierda. Bien, cuando entran en estadio de irradiación, ¿sí?, cuando están irradiados, cuando la radiación que tiene en su cuerpo es mayor a la que puede soportar el cuerpo, esta radiación se introduce en ella, ¿sí?, de esta manera. Aparece del lado contrario, ¿sí?, como vean acá en la ruta, un camión que va en sentido contrario de cómo van todos los otros vehículos. Y bueno, a medida de que este vehículo avance, ¿sí?, todos los vehículos que estaban en la ruta, obviamente por el choque, van saltando, van saliendo volando. Estos autos, ¿sí?,
que podemos identificar acá algunos, ¿sí? Chocan en otras rutas y eso genera otros choques, haciendo que esos autos vuelen para otro lado y así sucesivamente. Todas las moléculas, toda la parte de su organismo entra en un total caos, digamos. Eso es la radiación, ¿sí? La radiación, cuando ustedes llegan a incorporarse de una cantidad de rayos gamma, beta, al punto de quedar irradiados, causa una serie de muertes de moléculas una tras otra que no se detiene, ¿sí? Y el profesor, por lo menos en mi caso, que me había enseñado radiación, lo explicó así de sencillo. Vos te irradiás, te morís, ¿sí? Sea acá en una semana, sea acá en un mes, puede ser de acá a 5 años, ¿sí? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos de quedar irradiado, les da cáncer, ¿sí? Genera algún tipo de cáncer en el cuerpo. Ese es el problema de la radiación. La radiación acá en la Argentina, por ejemplo, no hay muchos lugares donde podamos trabajar con radiación, pero sí hay áreas, ¿sí? Y por lo menos personalmente no me interesaría trabajar en ninguna de ellas. La verdad es que el profesor mío, por ejemplo, lo enseñó de una determinada forma que hizo que yo le tenga miedo a la radiación. Se lo explico porque entra dentro de la temática de seguridad uno. Ustedes son dueños de donde elijan trabajar el día de mañana, pero obviamente si cumplen con todas las medidas de seguridad jamás se irradiarían. Pero de todas formas, en mi caso yo no trabajaría en esos lugares. Bien, hasta acá creo que estaría complementado todo el contenido que habíamos visto.